¿Se ha parado alguna vez de una silla y sintió que las piernas le pesaban como si fueran de piedra? O tal vez sus pies están helados, aunque se ponga dos pares de medias. Ese hormigueo raro que le sube por la rodilla cuando lleva un rato sentado. Bueno, si has sentido todo esto, quédate conmigo, porque esto no es simplemente cosas de la edad. Tu cuerpo le está mandando una señal clara y hoy le voy a ustedes a explicar en palabras sencillas qué significa esa señal y qué podemos hacer nosotros al respecto. Muchos de nosotros creemos que comemos bien, que estamos bajándole la sal, comemos por ahí una ensaladita, podemos decir que le hacemos caso al médico, pero aún así, al final del día, las piernas se sienten cansadas, pesadas, hinchadas. Usted se preguntará, pero doctor, ¿por qué pasa esto? Porque casi nadie nos explica a nosotros qué alimentos realmente favorecen el flujo de sangre hacia las piernas. Llevo tiempo estudiando el tema de la salud natural, especialmente pensando en este caso en personas mayores de 60 años. Y una pregunta me ha llamado siempre la atención. ¿Por qué hay personas de 75 años que caminan ligeras y otra apenas con 60 que ya sienten que las piernas no les responden? La respuesta muchas veces tiene que ver con lo que comemos día a día. Hoy quiero compartirle 7 alimentos que, según se ha estudiado, podrían a ustedes acompañar con el cuidado de la circulación. Y antes de empezar, quiero pedirles un favor. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y qué sienten sus piernas, qué está sintiendo usted en sus piernas. Pesadez, está sintiendo frío, está sintiendo un hormigueo, está sintiendo calambres. Le voy a ver todos sus comentarios, voy a leer cada uno de sus comentarios y si esta información le sirve, deje su me gusta y suscríbase para no perderse los próximos videos. Ahora sí. Antes de mostrarle la lista, necesito explicarles algo en menos de un minuto, porque sin esto, nada de lo que viene después va a tomar sentido completo, ¿sí? Piense en el recorrido que hace la sangre. Sus pies y sus dedos son el punto más lejano del corazón. Toda la sangre tiene que viajar hasta allá, abajo, entregar oxígeno y luego tiene que regresar, subiendo en contra de la gravedad. Todo esto pasa en su cuerpo. Cuando nosotros somos jóvenes, las arterias son flexibles, como una manguera nueva. Se estiran y ayudan a que la sangre fluya sin esfuerzo. Pero con el paso de los años, esa pared se va poniendo más rígida, más dura. La capa interna de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, va perdiendo su capacidad de producir una sustancia clave. ¿Sabe cuál es? El óxido nítrico. Esta sustancia es la que le indica a los vasos sanguíneos que se relajen y se abran un poco más. Cuando hay menos óxido nítrico, los vasos se ponen más angostos, la sangre circula más lento y tiende a acumularse en las piernas en lugar de moverse con libertad, con fluidez. Y ahí, según se explica en distintas investigaciones sobre la salud vascular, podría estar el origen de esa pesadez. Ese frío en los pies y esos calambres nocturnos que a veces te despiertan a la medianoche. Con esto en mente, vamos ahora sí con los 7 alimentos. Empezamos con algo tan común que casi nadie le presta atención. ¿Sabe cuál es? La manzana. La cáscara de la manzana, esa parte que muchas veces, no sé si usted ha visto, hay personas que le están quitando la cáscara a la manzana, le quitan. Bueno, la cáscara de la manzana concentra un compuesto llamado quercetina. A la quercetina se le atribuyen propiedades antioxidantes
que ayudan a proteger esa capa interna en los vasos sanguíneos de la inflamación, que con el tiempo endurece las arterias. Además, la manzana aporta pectina, una fibra que tradicionalmente se relaciona con el manejo saludable del colesterol. La recomendación es sencilla: cómala con cáscara, bien lavada, en rodajas, sola o acompañada en su desayuno. ¿Sí? Recuerde, no bote la cáscara de su manzana. Tiene propiedades que van a ayudarle mucho a su cuerpo. Seguimos con el plátano, algo que seguramente ya tiene ahorita mismo en su cocina. Tal vez ya hasta se le está pasando. Y pocos saben que el plátano tiene potasio, pero también pocos entienden por qué es tan importante para las piernas. El potasio participa en la regulación de la presión arterial. Cuando hay poco potasio, los vasos sanguíneos tienden a contraerse más de lo necesario. Y eso puede favorecer a esa sensación de hormigueo, adormecimiento, al estar sentado tal vez un rato y usted cuando ya quiere levantar ya tiene dormidas las piernas, ya le dio el calambre, ya tiene el hormigueo. Bueno, el plátano también aporta magnesio, que se relaciona con la relajación de los músculos. Algo interesante para quienes sufren de calambres nocturnos. Y también recuerde que el plátano contiene vitamina B6, vinculada a la producción de óxido nítrico, del que estábamos hablando antes, ¿le recuerda? Bueno, un plátano al día, puede ser en el desayuno o en un batido, es una meta simple y accesible. Acuérdense, un plátano al día, una maravilla. ¿Sí? Vamos con otra fruta. La número 3, si no me equivoco, la sandía. Y aquí viene un dato muy curioso. La sandía es rica en aminoácido, en este caso llamada la citrulina, que el cuerpo transforma en otro aminoácido, en este caso la arginina, que se utiliza para producir óxido nítrico. Es decir, ese mismo mensajero que ayuda a que los vasos se abran un poco más. Algunos estudios sobre este aminoácido publicados en revistas de hipertensión sugieren que su consumo regular podría acompañarse de una mejora en la flexibilidad de las arterias, en especial en personas mayores que pasan de los 50 años en adelante. Y aquí está el dato que casi nadie conoce. La mayor concentración de citrulina no está en la parte roja y dulce, sino en la corteza blanca, esa franja que casi todos tiramos a la basura. Puedes licuar la sandía junto con un poco de esa parte blanca, con hojas de menta para una bebida refrescante, una bebida maravillosa. El sabor casi no cambia, pero podrías aprovechar mejor la fruta completa. Ahora, si sigues aquí conmigo, escribe la palabra 5 en los comentarios y estaré atento a lo que le está sacando provecho en este video. ¿Por qué? Porque vamos a ver el cuarto punto de este video. La cuarta es la piña. Tiene un componente que pocas frutas tienen, la bromelina, una enzima con propiedades que tradicionalmente se asocian a la reducción de la inflamación y a mejorar la fluidez de la sangre. Cuando la sangre circula con menos resistencia, muchas personas reportan menos hinchazón en los tobillos y pies. Algo tan común en adultos mayores que muchos ya lo dan por normal. La piña también aporta magnesio y vitamina C y además manganeso, que se relaciona con la producción de colágeno, esa proteína que da fuerza y elasticidad a las paredes de los vasos sanguíneos. El dato curioso, la bromelina se concentra más en el corazón de la piña, esa parte fibrosa que normalmente desechamos. La próxima vez, prueba agregarla en trozos pequeños a un batido, pero no deseches la parte central de la piña. Yo sé, muchas personas la desechan porque dicen que para muchos pica, hay como una picazón. Entonces, no deseches.
Poco a poco agrégala a un batido y vas a ver los resultados. Vamos por el quinto, y es que no me he perdido. El aguacate. Técnicamente, una fruta hace mucho más de lo que la gente cree. Sus grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, el mismo que está en el aceite de oliva, mira, escucha bien, se relaciona tradicionalmente con un mejor equilibrio entre el colesterol LDL y el HDL, lo que podría significar en este caso vías más despejadas para la circulación hacia las piernas. También es una fruta con más vitamina E. Es un antioxidante que ayuda a proteger las células que recubren los vasos sanguíneos, esas mismas responsables de producir óxido nítrico. Y un dato que sorprende a muchos, el aguacate tiene incluso más potasio que el plátano. ¿Qué le parece? Sorprendente, ¿no? Usted puede acompañarlo en su cena con medio aguacate varias veces a la semana en ensalada o simplemente con un toquecito de limón. ¿Qué le parece? Y ahí usted estaría aportando más beneficios para su circulación. Sí, en el momento de su cena, en su momento de su almuerzo o en el momento de su desayuno. En el horario que usted desee, puede incluir medio aguacate, un toquecito de limón, una maravilla. Vamos sé que no es una fruta atractiva lo que voy a decir, pero las ciruelas pasas tienen un papel muy importante en esta alimentación. Son ricas en polifenoles. Los polifenoles tienen compuestos que se asocian con la protección contra la inflamación silenciosa, esa que no se siente, pero que con los años va afectando la flexibilidad de las arterias. También la ciruela aporta vitamina K relacionada con que el calcio se dirija hacia los huesos y no hacia, en este caso, las paredes de las arterias, algo que les va a ayudar a mantenerlas más flexibles. La recomendación es de 4 a 5 unidades de ciruela al día. Puede usted mezclarle en su yogur o en la avena que consume en la mañana. Es una maravilla. Y llegamos al último alimento, el que más me llamó la atención. Cuando comencé a investigar este tema, las uvas, ¿sí? Las uvas en este caso rojas y moradas, en su piel, en la piel de la uva, concentra un compuesto llamado resveratrol, muy estudiado, tal vez ya usted lo ha escuchado en los comerciales que salen hablando del resveratrol. Bueno, el resveratrol, muy estudiado en los últimos años por su relación con la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. Al resveratrol se le atribuye la capacidad de estimular la producción de óxido nítrico y además ayuda a calmar procesos inflamatorios relacionados con el endurecimiento de las arterias y protegerse, en este caso le va a proteger contra la oxidación del colesterol, el LDL, que es lo que realmente favorece la formación de placas. Las uvas, querido amigo, querida amiga que me está escuchando, aportan antioxidantes que se relacionan con la salud de los vasos más pequeños, los que llegan hasta los pies y las pantorrillas. La recomendación, ¿cómo le va a comer? Un puñado pequeño de uvas frescas, con cáscara, bien lavadas, como merienda o entre comidas. Un beneficio maravilloso. Y antes de terminar, les comparto un extra. Una bebida sencilla de limón, jengibre y canela en agua tibia en ayunas. El limón aporta vitamina C para el colágeno de sus vasos. El jengibre, sí, el jengibre se asocia tradicionalmente con propiedades antiinflamatorias y la canela se relaciona con una mejor sensibilidad de los vasos más pequeños, los que llevan calor a los pies y manos. Y tres errores que debes evitar. Escúchame. Tres errores que debes evitar. Primero, botar la parte más valiosa del alimento, como la cáscara o la corteza. Segundo, pensar que más es mejor. La constancia importa más que la cantidad. Y tercero, esperar resultados de un día para otro. Muchas personas que notan cambios hablan de 3 a 6 semanas
de hábitos constantes. De 3, escuche bien, a 6 semanas va a haber mejores resultados. Y si usted puede seguir con esta alimentación que he estado mencionando todos los días, qué maravilla para su salud. Recuerde, si la pesadez, el frío en los pies o los calambres son fuertes o empeoran o afectan más a una pierna que la otra, usted debe consultar con su médico. Y usted va a tener su médico de cabecera, consúltelo. Esta información es un complemento natural, no un reemplazo de una valoración profesional. Si este video le sirvió, regáleme un me gusta, suscríbase al canal y cuénteme en los comentarios cuál de esos 7 alimentos va a probar primero. Y si quiere seguir cuidando su salud desde la cocina, le dejo un regalo especial. Mi libro digital, 100 recetas saludables y medicinales para sanar desde la cocina, con recetas pensadas exactamente para este tipo de cuidados. El enlace está en la descripción. Cuídense mucho, cuiden sus piernas, cuiden su energía, cuide su libertad de movimiento y nos vemos en un próximo video.